su organillo es mucho más que un personaje emblemático de la Ciudad de México. Es parte de su historia, su tradición y su identidad. Por eso, hoy en De Todo vamos a conocer no solo cómo funciona este instrumento, sino también quiénes son las y los organilleros que dan vida a la música de las calles de nuestra ciudad. Comenzamos. Víctor Maya es organillero de la Ciudad de México, una de las pocas personas que aún preservan y difunden este maravilloso oficio. En realidad hay una impronta en el corazón de los mexicanos sobre nuestro oficio. Generalmente nuestra madre o nuestra abuelita nos daba una monedita y decía, dáselos al organillero para apoyarlo. Cuando ellos ya no están, nos acordamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y decimos, le vamos a dar al organillero porque así me enseñó mi abuela. Sí, exacto, una impronta en la vida de las y los mexicanos, creo que lo describiste muy bien, pero quisiera compartirles un poco cómo es que comienza este oficio, cómo es que llega a México, cuál es el origen de los organilleros aquí en nuestro país. En el Renacimiento, los italianos inventaron muchas máquinas y una de las máquinas que inventaron fue la música mecánica. Inventaron el órgano portátil, que fue el primer organillo que podía salir a la calle. Los italianos viajaron por Europa con sus instrumentos y se asentaron en varios lugares. En Alemania, varias familias de organilleros, digamos, porque viajaban con sus instrumentos, se asentaron en Alemania, en la Selva Negra. En esa parte se hacen relojes cucús y también muchas cositas mecánicas. Se mezclaron y empezaron a tener organillos con autómatas, donde bailan las figuritas. Digamos que el instrumento surge en Europa, en Italia, y se diversifica en diversos países. Particularmente llegó también a Estados Unidos, llegó a Chile, llegó a Argentina. Llega a México, en 1884 llega a casa Wagner y Levin, que son inmigrantes alemanes. Traen la nueva tecnología europea, que son los instrumentos. Los ponen a rentar o los ponen a vender. Entonces se venden para las casonas aristocráticas, para amenizar los grandes banquetes de ese tiempo de Porfirio Díaz, afrancesados. Y traían esos valses, música europea. Posteriormente, con la Revolución Mexicana, los organillos salen a las calles y empieza a hacer del folclor popular. Músicos empiezan a hacer arreglos en los instrumentos, los empiezan a conocer y empiezan a poner canciones de la Revolución Mexicana, como las que le gustaban a Pancho Villa, Las Tres Pelonas, ¿no? Ese tipo de melodías. La única forma de escuchar música en vivo era ir a un teatro o ir a un lugar donde estaba la banda completa. Hay una fotografía de la toma de Ciudad Juárez, donde cuando llega Pancho Villa, pone a un organillero o a un organillo a tocar en el kiosco para que alegre después de la batalla. A principios de 1900, los organilleros iban mucho con los circos. Entonces ahí fue donde entra el monito o el changuito cilindrero. Justamente en los circos se les daba un changuito para que amenizara el espectáculo. También se le adiestraba para pasar la tacita. Entonces era bonito darle al changuito la monedita en la tacita. Los circos empiezan a decaer y el organillero sale a la calle. De Tepito empiezan a salir a amenizar las calles, las esquinas. ¿Y por qué en Tepito? Lo que pasa es de que las familias llegaron de León, Guanajuato y de otros lugares a una vecindad. Y en esa vecindad se empezó a tomar como bodega para los organillos. Existen varios talleres en la Ciudad de México de organillos. Uno está en Tepito, otro está acá en Ecatepec y en varios espacios. Para la época de oro del cine mexicano, Pedro Infante, Clavillazo, Tintán, les gustaba la música del organillo, entonces lo representaban en sus películas. Hay una película que se llama El Organillero, donde se representa cómo íbamos los organilleros a las calles, a los barrios populares. Ya en los años 70, cuando se está regularizando, digamos, el trabajo en la calle, empezamos a usar un uniforme y se decidió retomar el uniforme de los Dorados de Villa. Los Dorados de Villa eran el cuerpo personal de guardias de mi general Pancho Villa.
¿Y cómo se adquiere el oficio de organillero? ¿Cómo te conviertes en organillero? Tenemos un dicho que dice, uno entra al oficio por necesidad y se queda por gusto. Entonces hay dos formas de estar en este oficio. Uno es por generación familiar. Hay quienes sus padres fueron organilleros, aprendieron el oficio de pequeños y continúan siendo organilleros. Hay otros que nos invitaron al oficio. Yo entré a este oficio hace unos 20, 23 años y empecé a trabajar en la calle y a aprender cómo se trabaja en la calle. ¿Y qué tienes que saber para ser organillero? Pues primero tienes que saber manejarte en la calle. La calle tiene códigos y es complicada. Anteriormente cargábamos el organillo. Cómo cargarlo, cómo bajarlo, para que no se desafine. Ahora utilizamos carritos, porque ya es más práctico para nosotros trabajar así. Entonces tiene que aprender uno cómo funciona el organillo para darle un buen uso en el espacio público. Tiene que aprender uno las rutas de trabajo. A veces vamos a cantinas, vamos a restaurantes, tocamos donde hay gente congregada. ¿Existe una regulación, por ejemplo, en la actualidad, algún permiso que necesiten? Los organilleros como gremio nos autorregulamos. Sabemos qué espacios podemos tocar y cuáles no. Hay algunos compañeros que por antigüedad tocan esos lugares y hay lugares que ya no se tocan. En los años 70 se dio un decreto donde se permitía a los organilleros tocar en las plazas públicas, en los mercados, en los jardines. Y finalmente la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México da permiso para los organilleros, donde ya tienes una credencial donde dice que estás facultado para poder estar en el espacio público. En este oficio siempre se ha estilado de que una persona va tocando, que es la que genera menos recursos. Otra persona, generalmente una mujer, entra, digamos, al restaurante y pasa la gorrita. A ella le caen más pesos. Y una tercera persona va en la calle cooperando a los que van caminando, a los transeúntes. Al final del día, lo que hacemos es juntar todo ese dinero y se reparte en 3 partes iguales. ¿Hay alguna festividad propia de los organilleros y su música? Sí, desde hace varias décadas los organilleros hacían festivales en Europa. Es donde primero se hicieron los festivales de organillos. Nosotros, viendo eso, decidimos también hacer nuestro propio festival de organilleros. Este año, 2025, viene la 3ª edición en mayo. Así que en un lugar muy simbólico de la Ciudad de México, que es la Alameda Central, en el kiosco, pulimos nuestros instrumentos, los afinamos y los llevamos para poner canciones e instrumentos que no siempre están en el espacio público. Aquí está Elsie con nosotros, que es organillera desde hace como 8 años, Elsie. 8 años, Alexia. Hola, Alexia, soy Elsie. Muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo. Es un gusto. Oye, cuéntanos por qué te volviste organillera. Porque la situación se prestó porque no encontraba un trabajo estable. Entonces, mi tía, su cuñada, tiene instrumentos, es dueña de instrumentos, y ella me dio la oportunidad de probar y ver si me gustaba el oficio. Entonces, pues la verdad sí me gustó, ya llevo 8 años aquí, luchando día a día para que este oficio siga en pie. ¿Y qué es lo que te gustó del oficio? ¿Por qué te quedaste? Digo, 8 años quiere decir que sí se te dio también eso, ¿no? No a cualquiera se le da. Dice un dicho que todo el mundo lo carga, pero no cualquiera lo toca. Exacto. Realmente es porque soy madre soltera y puedo acomodar mis horarios y poder ver a mis hijos, hacer tareas, la limpieza, la comida, lavar. En días poder no trabajar para poder convivir con mis hijos, sacarlos al parque, al cine, etc. Entonces, eso fue lo que a mí me gustó. Y en un trabajo estable, pues no, porque tienes que cumplir tus 8 horas o 10 horas, lo que sea, y salir, no puedes salirte antes ni después. O sea, es un horario que tienes que cumplir. Eso es lo que a mí me gustó aquí. Aparte que me gusta la tradición, me gusta nuestra cultura de México y pues quiero luchar para que siga el organillo tocando por las calles de la Ciudad de México y por todo el mundo.
Oye, Elsie, ¿y cómo es para ti trabajar en la calle con este instrumento y con todas las vicisitudes que se presentan en la vía pública? Siempre hay complicaciones en este trabajo, que por compañeros organilleros, que por los vendedores, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta trabajar tal vez sola, igual. Tengo 2 compañeros que trabajan conmigo, somos 3 en el instrumento, pero igual sola me he ido. Y como ya las rutas llevo 8 años y ya conozco a las personas, pues le digo, toco en un restaurante, 2, 3 canciones, lo encargo al vigilante y me meto a cooperar sin problema. Y me gusta porque te ven solita y dicen, no, pues sí tiene necesidad o le gusta el instrumento, ajá, y las personas son muy bondadosas y te cooperan. Te van cooperando y vas sacando tu día, gracias a Dios. ¿Qué fue lo que tuviste que aprender para poder ser organillera? Tuve que perder la pena para pedir una moneda. Tuve que aprender a tocar, porque pues cada canción lleva un ritmo. No es de que le voy a tocar duro, le voy a tocar despacio, no. Lleva un ritmo. No soy tan buena tocando, pero lo hago. Okay, pero, mira, eso es muy interesante porque uno a lo mejor la gente pasa y dice, no, pues nada más está ahí. Pero tú tienes que estar pendiente qué es lo que está sonando. Exacto, tienes que escuchar el ritmo de la canción y tocar de acuerdo como es la canción, como la tocas. ¿Y qué canción te gusta más? A mí me gusta La vida en rosa. ¡Ay, qué bella! ¿Y cuál sientes que a la gente le gusta más? 100 años, Tú y las nubes, Amor eterno. Hay muchas que tocan el corazón de las personas y de hecho mucha gente adulta cuando escucha el organillo le recuerda a su niñez y lloran, se ponen a llorar y eso te causa así como que, bueno, el instrumento hace que una persona recuerde tal vez cosas amargas o cosas bonitas de su infancia y eso te hace sentir muy bien. ¿Más o menos de cuántas horas es tu jornada? Mi jornada empieza a las 9 de la mañana y termino a las 6 de la tarde. Con esta salvedad que nos comenta Elsie, es muy padre en este trabajo porque tú puedes mover tus horarios, decidir cuánto tiempo trabajas y como en todo me imagino, ¿no? Si le echas más ganas, pues sacas un poco más, también tú puedes decidir llevártela más relajada. Exacto, sí, así Son es. las virtudes, las ventajas que tiene. Las ventajas que tenemos. Desventajas son, pues no tenemos ninguna prestación, ¿verdad? Pero pues aquí estamos luchando porque siga el oficio y nos den el patrimonio cultural intangible y aquí seguimos. Sí, ojalá que así sea. Muchas gracias, Elsie. A ti. Los organilleros forman parte de la cultura y la identidad de la Ciudad de México y por esto es muy importante otorgarles una declaratoria patrimonial. ¿Pero qué es una declaratoria patrimonial? Aquí está Carlos con nosotros para platicarnos al respecto. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, pues muy buenas tardes y qué gusto de recibirlos hoy aquí en las oficinas de la autoridad del Centro Histórico. Muchísimas gracias. Oye, cuéntanos qué es una declaratoria patrimonial y por qué es importante que los organilleros y las organilleras tengan una. Mira, la declaratoria patrimonial que se genera es justo para proteger la actividad de manera institucional. Es decir, se aplican los recursos necesarios para que esa actividad perdure en el tiempo y no se pierda como algunas otras actividades culturales que quizá no se les dio este apoyo, se fueron quedando en la historia, en el pasado. Nosotros queremos que esta actividad que prácticamente viene desde la época del Porfiriato, aunque llega de Europa, se instala con una fuerza muy importante aquí en México y sobre todo aquí en el Centro Histórico, la Alameda, el Zócalo, es donde tradicionalmente hemos tenido esta actividad. Las personas que se dedican a esto, pues a veces pasan por problemas económicos fuertes y entonces si no se hace esta declaratoria y apoyamos de manera institucional, pues corremos el riesgo de que se vaya perdiendo y se vaya quedando en el tiempo, ¿no? Y decir cuidar, pues tiene que ver con temas de salud, laborales, culturales, y de alguna manera que el gobierno esté atento y brindar todos los apoyos necesarios a quienes hoy ejercen esta actividad para que pueda continuar de familia en familia como se ha venido heredando desde hace prácticamente 110 años esta actividad, ¿no? Y como parte de estos esfuerzos está el Festival del Organillero, ¿cierto? Así es. Bueno, el festival es en mayo,
Es del 15 al 18 de mayo. La sede es el kiosco de la Alameda Central y los invitamos para que asistan y sean partícipes de este gran festival donde estaremos fomentando y propiciando la declaratoria de los organilleros como patrimonio cultural intangible de la ciudad. Esa es la declaratoria que estamos buscando. Además de invitar a quienes nos ven a que asistan y que además hay que solidarizarnos con los organilleros. Hay que evitar que esta tradición muera. Es una tradición muy importante y desde el gobierno pues vamos a estar apoyando para que se dé esta primera declaratoria que es a nivel ciudad, es decir, patrimonio intangible cultural de la Ciudad de México. Y muchísimas gracias, Carlos. No, al contrario, gracias a ustedes por la visita. ¿Cómo funciona un organillo? ¿Cuáles son las partes? ¿Cómo se le da mantenimiento? El organillo es un instrumento de música mecánica. Necesita de la fuerza humana para poder sonar. Si uno le da más rápido, la canción va corriendo. Pum, 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 pum. Dice, no lo toques como rock and roll, ¿no? O sea, depende de la canción, a menos de que sea un rock and roll. O no le toques muy lento porque no da el suficiente aire. El organillo tiene varias partes mecánicas. Primero vamos a ver el fuelle. A la hora de que yo le muevo el cilindro, sube, baja la biela y se llena una cámara de aire. Está dando aire constantemente. Se llena la cámara de aire y sale por un orificio. El fuelle está compuesto de madera y de una piel muy especial que hace que no se filtre el aire. Después de varios años, si el maestro organero es muy bueno, esos fuelles pueden estar 10 o 20 años trabajando en la calle, muchísimo tiempo. Ese fuelle va en la parte del medio del instrumento. Arriba del fuelle va a descansar el rollo. También a los organillos se les llama cilindros. Y se les llama cilindros porque la música está en un cilindro de madera. Aquí vamos a ver un cilindro que es básicamente el soporte donde está registrada la música. Va a tener puntillas. Cada puntilla el maestro organillero la pone a mano. Tiene un alambre bastante grande y hay que recortar cada puntilla del tamaño de la nota musical. El maestro va a hacer puntillas de diferentes tamaños que va a clavar con una pinza y cada puntilla la va poniendo. Con el tiempo también se desgasta la puntilla y hay que quitar puntilla y poner puntilla. Este tipo de organillo, que tiene un cilindro de madera, puede tocar 8 melodías. Nosotros vamos a seleccionar la melodía a partir de unas pequeñas ranuras muy pequeñitas que están en la orilla del instrumento o del rollo del cilindro. Cada rayita es una melodía. La vuelta del rollo es aproximadamente 1 minuto, segundos más o segundos menos. Tiene una parte que le llamamos piña, que es la que se engancha con la manija. La piña, con el tiempo y con el uso, también se desgasta. Entonces tenemos que ponerle una piña nueva. Y hay organillos, cilindros de muchos tamaños, desde cajitas musicales hasta unos grandes que les llaman orquestriones, que son del tamaño de un automóvil. En México se popularizó este modelo que se llama Harmonipan. Varios modelos, pero este es el más popular, un Harmonipan. Cuando nosotros le damos vuelta al cilindro, quedamos que el fuelle se llena de aire. El rollo empieza a dar vueltas y se empieza a mover el teclado. Este es el teclado. Tiene unas puntillas o unos clavitos. El clavito se va a mover cuando pasa una puntilla. Entonces pasa la puntilla y se mueve el teclado. Este mecanismo permite que se libere el aire de esa nota musical. Todos estos funcionan no al mismo tiempo, pero sí sincronizados dependiendo de la música. El teclado tiene diferentes partes. Por ejemplo, tiene tornillos aquí que son para que esté a nivel con el rollo, que el teclado no esté ni más abajo ni más arriba. Ahora, hay que tomar en cuenta que son instrumentos de madera. Si hace frío, si hace calor,
la madera se expande, la madera se contrae, entonces se empieza a desajustar. Es por eso que mantenerlos en estado óptimo se vuelve complicado. Así que el siguiente paso son los silbatos. En los silbatos, a la hora que se libera el aire, una nota puede ser un silbato, otra nota otro silbato. Hay diferentes materiales de los que se pueden hacer. Pueden ser de bambú, pueden ser de madera, pueden ser cuadrados también. Generalmente son redondos. En la parte de arriba vamos a ver que tienen un pequeño metal. Ese pequeño metalito es un afinador. Entonces el maestro organillero que ya conoce la música puede hacerlo tanto de oído como con algún aparatito que le permita. Así que con una pinza se sube el afinador o se baja el afinador con un martillito. Eso nos va a poder permitir llegar al tono que está destinado para ese silbato. Y en la actualidad, ¿cómo es que se sigue componiendo música para los cilindros, para los organillos? En la actualidad hay 3 sistemas de organillos en México. El rollo, que es el cilindro. Hay otro que es un sistema de papel. Ese sistema es más actual. En el sistema de papel hay perforaciones y en vez de haber un clavito, hay una perforación donde pasa el aire. Entonces aquí vemos las notas musicales. Esto es también para afinarlo. Uno pone ahí el afinador y va modificando. Ese es el segundo mecanismo, que es el mecanismo de papel. Y ahora hay un mecanismo que es electromecánico, que justamente tiene toda la parte mecánica que te enseñé, pero en vez de tener el rollo, tiene un pequeño sistema de imanes que generan la melodía. Son como diferentes etapas de la evolución del organillo. Entonces el músico lo que hace es en su computadora, él trabaja un sistema que se llama MIDI, que ya tiene las notas musicales. Entonces en la computadora hace el arreglo y en su computadora suena. Una vez que ya tiene el arreglo musical, hay que transportarlo al rollo para que el maestro ponga su puntilla, al papel para que se pueda perforar, o se puede pasar electrónicamente a un sistema electromecánico. Ahí se pueden ya escuchar las melodías, digamos. Afortunadamente, después del 2000, con la llegada de la tecnología, las redes sociales, empezamos a encontrar a otros entusiastas de la música mecánica, europeos, chilenos, estadounidenses, que también van conservando ese conocimiento. Entonces nos dedicamos a empezar a documentar las técnicas de reparación del instrumento. Y ahora estamos en un proceso de salvaguarda, donde tenemos que dejar registro de cómo se hace para mantener bien un instrumento y poder perpetuar la tradición. Así que ya lo saben, la próxima vez que escuchen un organillo, recuerden lo que implica y lo que significa este oficio y acérquense a su organillero, cooperen con una moneda para la música. Soy Alexia, nos vemos la próxima aquí en De Todo.